Y se lo habíamos contado oportunamente, esta madrugada falleció el general en retiro Hernán Ramírez Ruranch, quien estaba condenado por el asesinato de Eugenio Berríos. Vamos a conversar sobre este y otros temas. Nos acompaña el diputado del Partido Comunista, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Hugo Gutiérrez. Gracias por estar con nosotros, diputado. Buenos días, diputado. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, primero, diputado, nos gustaría conocer su reacción a raíz del fallecimiento, del suicidio, para ser exactos, de Hernán Ramírez Ruranch. Mira, lamentar, yo creo que uno nunca espera que una persona tome una decisión tan drástica con su vida. Y uno esperaba que, bueno, que fuese a cumplir la pena de 20 años. Ahora, claro, es una decisión personalísima la que él ha tomado, trágica, por supuesto. Pero claro, él tiene que haber evaluado que la edad que tiene, 20 años privado de libertad, lo seguro que él iba a morir privado de libertad. Por supuesto. Es una decisión que toma, lo lamento porque es una vida y yo espero que estas personas que son condenadas por estos delitos tan graves vayan a la cárcel y cumplan la pena como corresponde. Lo que no se entiende, diputado, es que manejen armas estos militares en retiro. Lo comentábamos a propósito de Lanier Mena. Y yo no soy especialista en la materia, pero hay una normativa muy restrictiva respecto al porte y a la tenencia de armas. Se entiende, por supuesto, que un militar tenga permiso de tenencia, pero una vez que un militar ha sido condenado por este tipo de delitos, como que no se entiende que no caduque ese derecho, que no se le quite, porque es segundo ya, si uno piensa que Lanier Mena también se suicidó utilizando su arma. Sí, bueno, yo creo que es una muy buena pregunta. Yo creo que son las medidas que debería tomar el juez de la causa cuando la instruye, tomar todas las medidas que permitan de que esta persona no se fugue y que tampoco el día de mañana vaya a cometer estos actos atentatorios en contra de su vida o en contra de un tercero, eventualmente. Que si el día de mañana, imagínate, lo van a detener, tiene arma en su poder, él también puede repeler a las personas que la van a detener, si tiene arma en su domicilio. Entonces yo creo que, claro, son las medidas que hay que tomar cuando se está investigando la causa. Yo creo que una de las resoluciones que tiene que tomar un juez es justamente privarlo de toda arma de fuego que tenga en su poder. Diputado, ¿cómo toma usted la respuesta que se ha escuchado desde la vocería del gobierno a propósito de que están permanentemente considerando o planteándose el tema de cerrar Punta Peuco? Uno se pregunta a veces, bueno, ¿qué tanto hay que pensar, qué tanto hay que replantearse? ¿O se decide cerrar o no se decide cerrar? Me imagino que para ambas decisiones habrá argumentos válidos, pero ¿por qué tanto pensar? Yo creo que aquí hay una pregunta que hay que hacerse, digamos, y creo que ellos deben hacérsela como los que son los que controlan las políticas públicas. ¿A dónde los llevan? Porque efectivamente, claro, sería fácil para uno decir que a la cárcel de alta seguridad, que me imagino que es el lugar más pertinente. Pero claro, todo este traslado, cerrar un penal, yo creo que genera cierta complejidad en el gobierno. Yo no la tendría, por supuesto. Creo que ellos deben estar en una cárcel de alta seguridad. Y yo siempre he dicho, este penal de Punta Peuco fue una exigencia, entre comillas, del Mapo Contreras. Entonces ya es una cárcel que uno la mira siempre con sospecha. Y hasta el día de hoy uno dice, esta es una cárcel que le fue arrebatada a la transición democrática para que los militares entraran, los ex militares entraran a cumplir sus penas. Entonces ya hay una extorsión que hubo ahí en su momento a la democracia, una extorsión que por supuesto se convalida permanentemente mientras esa cárcel se mantenga. Soy de lo que siempre he insistido, de hecho le presenté una carta a la Presidenta de la República solicitándole el cierre de Punta Peuco y espero que eso en algún momento, yo creo que, mire, yo creo que si hay algo uno le agradece al gobierno de Piñera, bueno, yo creo que hay dos temas de derechos humanos relevantes, el que cerró el penal Cordillera y bueno, y que esta subsecretaría de Derechos Humanos que ayer se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados, también fue una idea del gobierno de Piñera. Vamos a abordar al tiro el tema, pero para cerrar lo de Punta Peuco... Yo cerraría Punta Peuco y lo trasladaría a todos los internos a la cárcel de alta seguridad, y esa cárcel, para no perderla, habría que emplearla para dejar ahí a menores de edad que están en condiciones muy paupérrimas en las cárceles chilenas, digamos, darle un destino distinto que efectivamente implique darle ciertas prerrogativas a las personas que están privadas de libertad, como por ejemplo a los jóvenes. Diputado, pero en relación al cierre de Punta Peuco, ¿usted cree que hay algún tipo de consideración respecto al mundo militar o bien de presiones de parte del ejército o del mundo militar para evitar el cierre de Punta Peuco? Sí, yo creo que sí. Yo creo que esta llamada familia militar tiene todavía sus capacidades de presión. Y creo que esa capacidad de presión llega al gobierno y que efectivamente el gobierno responde a ciertos requerimientos que le hace hasta el día de hoy el Ejército de Chile de resguardar, entre comillas, porque la demanda en buena cuenta que hace el Ejército o la Fuerza Armada en general con respecto a esta persona privada de libertad es por su integridad física y psíquica.
Pero eso era un mal argumento porque en definitiva en la cárcel de alta seguridad estarían resguardados. Ahora, diputado, para que exista eso que usted llama una presión, bueno, tiene que ejercerse la presión, pero alguien del otro lado tiene que ser permeable a esa presión. ¿Es entonces la presidenta Michelle Bachelet permeable a esas presiones del ejército? Yo creo que el gobierno es permeable, no sé si especialmente o particularmente ella permeable. Pero no ella sé es la si cabeza del gobierno. Bueno, también puede ser el ministro del Interior, puede ser el subsecretario Alewi, puede ser cualquier persona que toma una decisión relevante, puede ser la ministra de Justicia, puede ser el director de Gendarmería. Alguien está tomando una decisión preliminar que impide de que esta cárcel se cierre. Yo, lo insisto, yo creo que esta cárcel debería no destinarse a los ex uniformados. Ellos cometieron los peores crímenes que se pueden conocer en la historia patria y la historia mundial. Y lamentablemente está en una cárcel privilegiada y yo creo que esa cárcel debe terminar al menos para estos uniformados. ¿Sabe que no me suena tan insólito, digamos, o inverosímil lo que usted cuenta? Sí, sobre todo lo vinculamos con esta confidencia que hizo Alejandro Solís esta semana, que tiene que ver precisamente con presiones desde el ejército y del mundo militar para que él no asumiera un cargo de asesor en la Corte Suprema, precisamente en materia de derechos humanos, para avanzar con las tramitaciones. Lo que habla también de una injerencia que es sumamente fuerte todavía del mundo militar y que tiene que ver en definitiva en un caso con el cierre de Punta Peuco, pero en el otro con el cierre de las tramitaciones de las causas de derechos humanos. Sí, pero también hay en el llamado mundo político también hay preocupación por las causas de derechos humanos. Nosotros en la Cámara de Diputados hemos aprobado una gama de proyectos de ley que terminan con la prescripción, la amnistía, el indulto para violadores de derechos humanos, suben al Senado y en el Senado se entrampan, están paralizados años de años. El fallecido diputado Juan Bustos dejó presentado una serie de proyectos en derechos humanos. Ya Juan ha fallecido hace muchos años. Esos proyectos aún están instalados en el Senado. El Senado ha sido, en realidad, un obstáculo permanente a que proyectos de ley relevantes en materia de derechos humanos se aprueben. ¿Por senadores de la derecha o también de la nueva mayoría? Yo creo que ambos, porque si tú piensas que hoy día la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado es esta niña Van Rieselbergher, que es de la UDI, te das cuenta que ahí no tiene ninguna importancia, ellos no le dan importancia a los derechos humanos. Entonces no importa que sea quien sea el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ellos no es relevante. Mientras que para la Cámara de Diputados, no, la Cámara de Diputados no es porque esté presente yo permanentemente en esa comisión, sino porque está Tucapel Jiménez, está una serie de diputados, el diputado Ojeda. Es decir, hay diputados con una trayectoria en materia de derechos humanos, preocupados de la temática de derechos humanos. Siempre hemos estado interesados en que los proyectos de ley relacionados con derechos humanos avancen de manera significativa, pero el Senado ha sido un obstáculo. Entonces no podemos decir que acá solamente el Ejecutivo, por supuesto el Ejecutivo tiene sus responsabilidades. Ellos le pueden poner la urgencia a ciertos proyectos que están en el Senado y podríamos sacarlo adelante. Pero lamentablemente, ayer se me preguntaba por qué no se había presentado un proyecto de ley para evitar que estos beneficios carcelarios beneficiaran a ex uniformados que estaban condenados por delitos de lesa humanidad. Yo le decía, pues si no hemos avanzado con un proyecto de ley tan sencillo, con que los delitos de lesa humanidad no prescriben y no son amnistiables y tampoco pueden ser indultables porque están trancados en el Senado, entonces ahora cómo me va a decir que una cosa tan mínima, es decir, que la libertad condicional también debería estar prohibida, sin duda. Pero y además Chile ha ratificado tratados en ese sentido, tratados que deben, por nuestra normativa, ingresarse, no es verdad, al aparato jurídico chileno, claro, ley mediante. Pero si no se apuran desde el Congreso, eso puede estar ahí. Eso sí, tú dices muy bien, es así. Acá Chile debería tener un compromiso mayor con todos los tratados internacionales que por lo demás lo aprueben internacionalmente. Eso es muy irónico, lo aprueba internacionalmente, claro, llegan a Chile para su ratificación y ahí quedan. Pero entonces, diputado, uno se pregunta entonces si es que esta creación de la subsecretaría casi no es un saludo a la bandera, porque si realmente hubiera compromiso con los derechos humanos, bueno, sería lo obvio. Yo ratifico un tratado y cumplo con la normativa de incorporarlo a mi legislación a través de una ley de la República. Pero revés, eso no se hace. O al revés, la subsecretaría quizás ayudará a empujar esta bueno, actualización. La subsecretaría es un compromiso que el Estado chileno asumió cuando fue a la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena en el año 1993. Ahí todos los países que concurrieron a esta Conferencia Mundial de Derechos Humanos adquirieron un compromiso, y el compromiso era construir planes nacionales de derechos humanos. ¿Para qué significan estos planes nacionales? Son planes, es una guía de acción para que todo el aparato estatal, fundamentalmente la administración, el ejecutivo, en el diseño de su política pública tengan contemplados los derechos humanos. Este plan de acción es muy significativo y yo diría que es lo medular de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Es decir, ¿qué va a hacer la Subsecretaría de Derechos Humanos? Muchas cosas, pero lo medular es que va a ayudar a la construcción en un comité interministerial de la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos. Pero, y eso es un paso significativo. Lo estamos dando, yo sé. O sea, 20 y tantos años después de lo que... Es que además, si uno quiere dar un paso significativo, pues, diputado, es cosa de levantarse y dar el paso. O sea, ¿cómo se puede explicar que con bombos y platillos estemos festejando esta subsecretaría? Si usted me dice que el año 93 nos comprometimos con esto y que lo medular es que el Ejecutivo, sus directrices estén encaminadas a esto. El Ejecutivo con una simple urgencia, no con urgencia simple, digamos, con una mera urgencia, logra que un tratado internacional ratificado por Chile sea incorporado a otra legislación. Y eso no se ha hecho, y se ha dejado de hacer ayer, antes de ayer y antes de ayer. Entonces, ¿qué quiere que le diga? Pero no sé cuánto alegrarme finalmente por esta creación. Aparece también como una cosa burocrática, para dar más empleo, para agrandar al Estado, pero lo que realmente importa, que nuestro compromiso con los derechos humanos no parece ser lo central. ¿Qué quiere que le diga? No, pero si yo siento lo mismo. Yo creo que hemos cometido una de las peores injusticias. Hemos cometido una injusticia con el Poder Judicial. Porque al final, como la política ha sido incapaz de resolver esta conflictividad de derechos humanos, diciendo, bueno, acá tiene que haber claridad, que tiene que haber verdad y justicia, dejamos toda esta problemática erradicada en los tribunales. Que fallan conforme a justicia. Y los tribunales fallan de conformidad a la ley derecho, vigente. por supuesto. Entonces ha sido justamente los tribunales, particularmente la segunda sala de la Corte Suprema, la que ha tenido que asusar su ingenio, su vocación de hacer justicia en causa de la violación de derechos humanos, decir que en virtud justamente del derecho de gente, del jus cogen, estos delitos son imprescriptibles e inaplicables. Y lo dice la Corte Suprema, ¿por qué? Porque no hay ninguna ley que diga que estos delitos son imprescriptibles ni aplicables. ¿Por qué? Porque hay una ley, un proyecto de ley que aprobamos en la Cámara de Diputados y que está trancado en el Senado y que el Senado no hace avanzar. Entonces, claro, uno se pregunta, claro, ¿a quién en esa era familia militar? No, si basta el Senado. El Senado ha sido la buena familia militar, es decir, la buena familia que ha resguardado a la familia militar. Pero con la anuencia de la presidencia, pero con la complicidad del Ejecutivo que no manda las urgencias necesarias. Bueno, ahí nosotros le hemos requerido. Yo he sido fundamentalmente un abogado de derechos humanos. Yo sé toda la problemática en derechos humanos. Por eso que a mí siempre me ha parecido altamente injusto que al final una conflictividad tan relevante como es la que está instalada en cuanto a violación de derechos humanos, allá, lo político o la política se le haya entosado totalmente a la Corte Suprema, al Poder Judicial, y decirle ya, ustedes resuelvan este tema y nosotros somos espectadores. Cuando en realidad la política debió haber sido un actor principal, protagónico. ¿En qué? En decir, acá hay que dejar sin efecto el decreto de ley de amnistía de la dictadura, porque no es posible que hasta el día de hoy esa norma que fue para exculpar responsabilidades penales de los violadores de derechos humanos, hoy día sea parte del catálogo de normas vigentes en Chile. Eso es una indecencia. Diputado, ¿y qué va a pasar con el Instituto Nacional de Derechos Humanos? ¿Cómo se van a vincular aquí ambas instancias? Bueno, yo espero que esta subsecretaría, yo creo que le da una impronta distinta al Estado chileno. Yo sé que efectivamente pueden no cambiar muchas cosas, pero hoy día, claro, a veces los nombres dicen cosas. Es decir, hoy día ya el Ministerio de Justicia no va a ser Ministerio de Justicia, va a ser Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Perfecto. Va a haber una subsecretaría de Derechos Humanos encargada de la elaboración de un Plan Nacional de Derechos Humanos. Yo creo que eso es un paso significativo, un paso importante. Y lo que es relevante, y yo creo que valorarlo, este es un proyecto que mandó al Parlamento el expresidente Piñera, es un proyecto que también ayer contó el apoyo unánime de todo el Parlamento, porque aquí la oposición también tiene que entender que aquí, mientras no formemos una comunidad ética, es decir, que acá estamos obligados a convivir todos, ¿verdad? Seamos de izquierda, derecho, centro, donde seamos, acá tenemos que formar una comunidad ética y que todos estemos de acuerdo en el valor y respeto a los derechos humanos. Muchas gracias, diputado. Diputado, gracias por haber venido. Buen día. Gracias a usted.